Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todas y todos al programa número 42 de Onda Felicidad. Hoy con alguien a quien respeto, admiro mucho y quiero un montón. Porque no solo es una excelente profesional, entusiasta de su trabajo, que no se cansa de estudiar, de investigar, de seguir aprendiendo día tras día, es que además es sumamente generosa. La primera vez que hablé con ella dije, esta chica me gusta para lo mío, esta chica me gusta para mí. Y lo mío precisamente pues eran las segundas jornadas Cangas sin gluten. Desde entonces, Paula Barros ha estado en cada una de las ediciones que hemos hecho en las jornadas Cangas sin gluten, en Cangas de la Arcea, el primer destino sin gluten de España. Nos ha explicado las claves de la dieta sin gluten, las claves del etiquetado, ha hecho talleres para niños, nos ha hablado de celiaquía, de sensibilidad al trigo y hasta pudimos contar con ella para el reportaje que hizo el programa Equipo de Investigación sobre el gluten y bueno, os aseguro que aquella experiencia no fue fácil. Resultó bien al final, pero no fue fácil. ¿Se nota mucho el cariño que le tengo yo a esta muchacha? Paula Barros, de la Clínica Nutrición Barros en Oviedo, es dietista nutricionista, experta en inmunonutrición, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Dietistas Nutricionistas de Asturias y bueno, os puedo asegurar que es una grandísima experta en patologías digestivas con especial interés, porque le gusta, le encanta, en enfermedad celíaca y en sensibilidad al gluten. De hecho, yo siempre que me preguntan por alguien en Oviedo, en Asturias, digo Paula Barros. Se lo sabe todo, vaya, además, escucha todos los programas de Onda Felicidad, así que no puede estar más actualizada. Bienvenida, Paula, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión que estés aquí. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. En primer lugar, yo te quería agradecer a ti por darme la oportunidad de estar aquí en tu podcast y bueno, pues hablar un poco de lo que yo sé. Sabes de muchas cosas porque doy fe, has estado en 2 ocasiones en las jornadas Cangas sin gluten hablándonos de dieta sin gluten, de celiaquía, de sensibilidad al gluten no celíaca, explicándole también en una ocasión en un taller a los más pequeños pues las claves del etiquetado sin gluten y las claves de la dieta sin gluten para que sea saludable, porque bueno, pues tú eres dietista nutricionista y estás empeñada en que comamos de manera variada, sana, equilibrada y que además bueno, pues aquellas personas que tienen patologías digestivas, pues entiendan un poquito lo que les pasa y tomen las decisiones más correctas porque te encanta el mundo de las patologías digestivas. A mí me gusta todo lo raro y lo complicado porque al fin y al cabo es lo que te hace estudiar y estar al día. Así que sí, yo encantada. Bueno, vamos a empezar con la entrevista porque ya sabes que Felicidad y en Onda Felicidad somos defensores de la figura del dietista nutricionista, nos parecéis profesionales sanitarios imprescindibles, apoyamos esa motivación que tenéis, ¿no?, de estar en la sanidad pública porque es donde tenéis que estar, porque necesitamos trabajo en prevención de la patología, estamos con unas cifras de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, de diabetes tipo 2 que meten miedo y hemos tenido pues varios compañeros tuyos en el programa, pero nunca les he preguntado, fíjate tú, ¿qué es un dietista nutricionista? Exactamente, ¿qué es? Así que para aquellos que no conocen bien la figura y que lo asocian a voy al dietista que me ponga a dieta, explícanos qué es un dietista nutricionista. Bueno, a ver, para empezar, el dietista nutricionista es un profesional sanitario con formación de graduado universitario en nutrición humana y dietética, que esto se cursa en la universidad, son 4 años, ahora es el grado, antiguamente la diplomatura, ahora es el grado, y es el profesional pues que desarrolla actividades orientadas a la alimentación tanto de personas individuales como colectivos, tanto sean personas sanas o enfermas y en todas las fases de su vida. Los dietistas nutricionistas trabajamos desde la prevención y la promoción de la salud, pero también trabajamos en el tratamiento de patologías. Y en estos 4 años de formación universitaria
Cierto es que depende de la facultad a la que vayas, pues estudias, a ver, las asignaturas son las mismas, pero se nota un poco ese toque, ¿no? Yo que estudié en la Universidad de Valladolid, en la Facultad de Medicina, pues bueno, tenemos ese toque de todos mis profesores eran médicos, la gran mayoría. Pues estudiamos biología, estudiamos química, fisiología, todo ello aplicado a la nutrición, fisiopatología, bromatología, tecnología culinaria, psicología, dietoterapia. O sea, todo lo que estudiamos va enfocado, aplicado a la nutrición. Y claro que hacemos más cosas que dietas. De hecho, yo creo que a lo mejor debe ser hasta de lo que menos hacemos, ¿no? Hay muchos ámbitos en los que puede trabajar un dietista nutricionista. Y, por ejemplo, pues está el nutricionista clínico. Yo, por ejemplo, trabajo en nutrición clínica, paso consulta. Está el nutricionista deportivo, pues en equipos de fútbol, por ejemplo, o en gimnasios también. Está el nutricionista divulgador, docente o educativo. Están nutricionistas también en la sanidad, en la industria alimentaria, en restauración colectiva, en investigación, el nutricionista científico y comunitario de salud pública, que es lo que estamos intentando luchar un poco ahora. El camino me parece que está siendo complicado y largo, ¿no? Para estar en la sanidad pública al lado del médico. Muy complicado porque, a ver, todavía falta mucho darnos a conocer a la población general y también a las instituciones públicas, porque el dietista nutricionista, pues en teoría es el profesional que debería estar en esas unidades, en la U11, trabajando pues junto con el médico o en atención primaria, pero todavía no estamos ahí. Estamos luchando por crear la categoría profesional y a partir de ahí pues entrar en bolsa de trabajo y pues poder trabajar codo con codo, que es lo que realmente estudiamos para ello. Claro. A ese problema de, bueno, pues de daros a conocer se suma otro, que somos, yo creo que, bueno, pues que los que nos dedicamos al mundo de la salud muy conscientes del intrusismo, del problema que supone el intrusismo en salud, en algo tan importante, pues eso, como es tener un problema de salud, el que sea, y acudir a una persona que no te puede ayudar y que sin embargo te dice que te está ayudando, ¿no? Es un problema realmente serio, ¿no? Mira, en España se considera el dietista nutricionista un profesional sanitario según la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la LOPS. Y la titulación habilitante para el ejercicio de la profesión se recoge en un Real Decreto en el BOE. Sin embargo, lo que decíamos, nuestro colectivo encuentra serios problemas a la hora de ejercer su actividad y en especial por la posible usurpación de sus funciones por otros profesionales. Pero no, lo que más daño hace no son otros profesionales sanitarios, como podríamos pensar, porque eso es un problema más bien de gestión de políticas de salud. Sí. El problema sería, pues, todas esas personas que están ejerciendo la nutrición sin tener ningún tipo de titulación. Y es que, a ver, el dietista nutricionista es la única persona cualificada y legalmente reconocida para poder aconsejar una buena alimentación. Es decir, somos profesionales sanitarios, sí. Al igual que lo es un médico, que lo es un dentista, que lo es un fisioterapeuta. Intervenimos en la salud de las personas aplicando la ciencia de la nutrición para mejorar o tratar aspectos relacionados con la alimentación. Y es que no debemos de olvidarnos de que la nutrición no es una opinión, es una ciencia. Claro. Y el problema, pues bueno, es un poco ese, que hay mucha falta de información sobre nuestras competencias y nuestra figura en sí. Y pienso que en el momento en que empecemos a pensar más en nutrición como salud y menos en dieta y peso, pues comenzaremos a preocuparnos más acerca de en manos de en quién nos ponemos. En realidad, estamos ante un verdadero problema de salud pública que tenemos que abordar desde los colegios profesionales, desde la Consejería de Sanidad y otros organismos. Para el paciente que cae en manos de una de estas personas intrusas, vamos a decir, es realmente un peligro para su salud y un engaño, y muchas veces claro. Me atrevería a decir que hasta una estafa. Y además es que es un delito tipificado en el Código Penal, el intrusismo laboral. Entonces, sí, claro. A ver, aquí mi opinión es que hay mucha falta de vergüenza, hay demasiado atrevimiento por parte de personas que sin ningún tipo de titulación ni formación ejercen la nutrición, se publicitan, se autoproclaman, se hacen pasar como nutricionistas, o sea, sí. Usurpación de la identidad, diría yo, sin registro sanitario. Nosotros tenemos que tener un registro sanitario claro. En el centro donde pasamos consulta. No cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos. Nosotros tratamos datos de alto, o sea, de mucha protección, los más altos, la protección más alta.
tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil, Claro. tenemos que cumplir con el código deontológico, pero claro, ellos que van a tener código deontológicos y muchas veces no es que no son ni siquiera sanitarios. Entonces, bueno, todo esto nos trae muchos problemas, ya te digo, al propio paciente que cae en esas redes, y a nosotros también pues nos hacen daño en el sentido de que luego a consulta vienen personas rebotadas de un intruso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De una persona que no tenía titulación, y vienen con una serie de mitos en la alimentación que luego cuesta un montón reconducirlos y explicarles que eso que hacían antes no es lo más saludable, o incluso ya aparentemente con patologías debidas a, pues eso, a unas dietas muy restrictivas, trastornos de la conducta alimentaria, o sea, el tema peso, dieta. Y claro, por eso mi trabajo, o a mí me gusta sobre todo enfocarlo en la educación. Te voy a explicar lo que la ciencia dice para que tú aprendas a llevar una vida saludable con tus circunstancias, con tu patología, con tus hábitos, con tus gustos, y que tú también aprendas y elijas lo que sea bueno para ti, pero con una base, con un rigor. Por eso es importante, yo siempre lo digo, cuando acudimos a un sitio bien sea ponernos a dieta, que no me gusta nada esa expresión, o bueno, el tema de la alimentación, pedir siempre la titulación o el número de colegiado y ver que estamos en un centro sanitario que tiene un número. En nutrición nosotros estamos en la unidad 11 y el número del registro sanitario es C22 y el número. O sea, esas cosas hay que mirarlas, ponernos siempre en manos de profesionales. Has dicho una cosa muy importante, ¿no? El tema de los mitos en alimentación. Este año que ha pasado, el 2021, el anterior, cuando publicaron el estudio de Salud sin bulos, hicieron una encuesta con más de 300 y pico médicos y les preguntaban por los bulos que ellos detectaban en consulta sobre distintas patologías o distintas áreas, ¿no? Y creo que la primera de las áreas era los bulos sobre el cáncer, que era la más habitual, y la segunda era la alimentación. ¿La segunda o la tercera? Me imagino los sustos que te tienes que pegar tú cuando entras en internet y ves, hay que desayunar agua con limón para no sé qué, superalimentos que te van a ayudar a no envejecer, porque es que todos los leemos. ¿Qué pasa? Que cuando estás un poco, pues lo que tú dices, educado, sabes que, pues que no existen los superalimentos, que en alimentación no hay cosas mágicas, ¿no? Pero no todo el mundo tiene la misma información, la misma formación, y yo a veces veo gente en redes compartiendo cosas que dices, pero ¿cómo te puedes creer eso, no? ¿Os asustáis mucho? Bueno, a ver, sí. Bueno, ya estamos acostumbrados, yo creo, pero sí que es cierto que, a ver, la alimentación es algo que todo el mundo hablamos, es normal, es algo muy cotidiano. Y claro, hoy en día, con la cantidad de información que hay, las redes sociales, tenemos acceso a la información en la palma de la mano, tenemos acceso a todo. Y Internet es un arma de doble filo. Entonces, yo puedo poner en Internet dieta anticáncer y me aparece. O el azúcar es bueno y me aparece algo. El azúcar es malo y me aparece algo. Pero tenemos que saber cribar. O sea, qué importante es empoderar, en este caso, a los pacientes y explicarles o traducirles los papers y lo que la ciencia dice, es decir, trasladárselo y que lo entiendan. Es súper importante. Y cuando hay patologías ya, ni te cuento. Claro. Cuando hay patología, obviamente iba a decir, es lo que a ti te gusta, quiero decir, desde el punto de vista de que, bueno, del trabajo, ¿no? Que te gusta que la gente esté enferma, pero de eso vamos a hablar más adelante porque, bueno, pues el mundo sin gluten te gusta mucho y tenemos un ratito ahí para hablar de ese tema. También te quería preguntar, con lo que hemos hablado justo antes del tema de la sanidad pública, el año pasado, en 2020, en el Día Mundial del Dietista Nutricionista, vuestro lema, vuestro eslogan, a mí me gustó mucho, ¿no? Que era más esenciales que nunca. Hay que entenderlo en un contexto que es el contexto de una pandemia mundial que estaba haciendo especialmente daño, ¿no?, a las personas que tenían determinadas patologías relacionadas muchas veces con la alimentación. Pero bueno, explícanos tú mejor esa campaña y esa idea que queríais transmitir a toda la sociedad, porque la idea creo que es que os conozcan, que identifiquen qué es lo que hacéis, la formación que tenéis y lo que podéis hacer por la sociedad. Claro, bueno, en este sentido, explicar un poco también el tema de que en España un alto porcentaje de los fallecimientos se deben mayoritariamente a dos causas.
Una de ellas serían las enfermedades relacionadas con el sistema circulatorio, infartos, hipertensión, enfermedades cerebrovasculares, etcétera. Y el segundo, debido a tumores de diferentes tipos. En este sentido, lo que se sabe es que la nutrición repercute directamente en el riesgo de desarrollar esas ciertas enfermedades, como por ejemplo, pues eso, las cardiovasculares y del sistema circulatorio. Muchos tipos de cáncer también están relacionados con el tipo de alimentación y estilo de vida en general. Claro. Diabetes, enfermedades urogenitales, sanguíneas y endocrinas. Entonces, bueno, volviendo un poquitín al tema de antes, que teniendo en cuenta que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con la presencia del dietista nutricionista en la sanidad pública, pues estamos ante un problema de gestión de políticas de salud. A mí hay una frase que me gusta mucho que es el hombre inteligente resuelve el problema, pero el sabio los evita. Nosotros todavía nos queda bastante para llegar a este punto. Entonces, desde el Día Mundial del Dietista Nutricionista siempre hacemos cada año una campaña. De hecho, este año, en 2021, va relacionado con las legumbres. Y bueno, pues con todo esto que pasó del COVID en el año 2020, bueno, 2019-2020, pues bueno, creíamos que era muy importante hacerle ver a la población y ponerle el foco en la nutrición como nutrientes, salud, cuerpo humano y no tanto como adelgazar peso, sino que somos capaces de ayudar a prevenir muchísimas enfermedades y a tratar las que ya están instauradas. O sea, cuando antes decías que me gustan las patologías, como bien decías, no es que quiera yo que la gente esté mala, por Dios no, pero ojalá pudiera yo trabajar para prevenir. Pero para eso tenemos que hacer una labor tan grande todo el colectivo, para que nos conozcan y nos metan ahí donde queremos estar, que es en la sanidad pública, en la atención primaria, que, vamos, se nos agotan las fuerzas con esto, Claro. Lorena. Y además has dicho también una cosa muy importante, ¿no? Por un lado está la prevención a través de la alimentación adecuada a las condiciones de cada uno y luego también para una persona que ya ha desarrollado una patología, porque nos lo cuentan los médicos muy a menudo de qué manera un tratamiento puede ser mucho mejor cuando va acompañado de unos hábitos de vida saludable. Cuando tú tienes una enfermedad y vas al médico y el médico te dice tienes que tomar esto y tienes que consumir menos de esto, consumir más de lo otro, claro, es Cuesta fundamental. Cuesta mucho hacer esos cambios y hay que concienciarse que los cambios con alimentación son lentos. Y, por ejemplo, en patologías como la celiaquía, no se resuelve con la toma de un medicamento ni con una inyección, de momento. De momento, exacto, sí. Que espera tú a ver qué pasa, pero qué importante es por ejemplo, en el caso de los celíacos, ya que te acaban de diagnosticar, vamos a aprovechar para enseñarte a comer saludable. Porque yo hay un error que veo mucho en consulta y es que, no sé, a lo mejor es que me pasa a mí, pero muchas de las personas que vienen la frase típica es, no, si yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo digo, vale, escríbeme todo lo que comes en una hoja durante una semana, que vamos a hacer modificaciones y te quiero explicar sobre tu dieta. No comen bien, comen bien y lo peor de todo es que se creen que sí. Entonces ahí está mi labor de explicarte, pues mira, concretamente aquí esto, ¿por qué tienes que combinar las legumbres con un cítrico para absorber mejor el hierro? ¿Por qué tienes que separar esta ingesta de esto otro? ¿O por qué no te tienes que preocupar tanto por las cantidades sino por la calidad? Cada persona es un mundo. Pero son esos. El primer error, dar por hecho que estamos comiendo bien, porque si estuviéramos comiendo bien no habría un 62,5% de obesidad que hay en España. Que ¡Qué es brutal. barbaridad! Es brutal. Todavía estaba mirando antes los datos del Instituto Nacional de Estadística y decía eso, que un 62,5% de la población está con sobrepeso y obesidad. Entonces hay algo que no estamos haciendo bien. No será solo la alimentación, claro que será también el ejercicio. Claro. No le quito peso. Otro error que veo, creer que lo que a la población general le va bien, a mí también me va bien. A ver, aquí hay una gran variabilidad interpersonal, porque fulanita esté haciendo una dieta X, no a mí me va a tener por qué sentar bien, porque la pirámide de la alimentación, pongo en la base los cereales, no tiene por qué ser para mí eso una dieta adecuada. Es decir, una dieta equilibrada no es sinónimo a saludable, porque... Y pongo un ejemplo de otra consulta que tuve hace poco, pues una persona que tenía problemas digestivos y bueno, que creía, el médico sospechaba que tenía una sensibilidad al gluten no celíaca. Y ella me decía que ya que estaba en una dieta sana, equilibrada, porque ella era sanitaria, era enfermera y de atención primaria, pues explicaban que la base de la alimentación, como en la pirámide, eran los cereales. Y yo pensé, ya, pero es que a lo mejor tu dieta no tiene por qué estar basada en cereales.
y más si Claro. estamos sospechando que a lo mejor hay un problema con uno de ellos. Ujú. Entonces a mí eso me da un poquito de miedo, pensar que a veces desde la atención primaria, porque todavía se usa la pirámide, madre de Dios. Está bien como un recurso, pero yo me basaría más en otras cosas. Y luego otro error sería hacer cambios en nuestra dieta por nuestra cuenta, de pues me quito esto porque creo que me sienta mejor, o lo mismo de antes, a fulanita Sí. le fue bien la dieta sin gluten porque se la quitaron no sé dónde y para desinflamar el hígado, no sé qué, ay, qué divina quedó, pues ahora lo hago yo también. Eso es un peligro, o sea, eso es un problema para la salud. Nunca hay que quitarse nada, ni meter en la alimentación nada nuevo, ni tomar suplementación si no está pautada por un médico o por un profesional sanitario. Totalmente, sí. Además es algo que nos encontramos muy a menudo, ¿no? Que nos escribe la gente, a nosotros en concreto por el tema gluten, ¿no? No, es que tenía problemas digestivos, me he quitado el gluten, estoy mejor, pero ahora vuelvo a estar peor. Es que no sabemos si ha sido el gluten, si ha sido casualidad. Es que ponte en manos de quien te tienes que poner en manos, ¿no? Siempre de profesionales, y la alimentación es que no sé por qué no le damos la importancia que realmente tiene cuando todos los días comemos o sea, varias veces al día. O sea, es nuestro sustento, es de lo que estamos hechos por dentro, ¿no? Claro. Y en ese sentido es importante, sobre todo en el caso que viene a colación contigo, ¿no? Que Sí. tienes un programa dedicado a la celiaquía, qué importante es no quitarse el gluten por moda ni cosas así, porque en el caso de que hubiera una patología, si te lo estás quitando y luego tienes que hacerte pruebas, vas a tener que volver a meterlo y es una locura. O sea, hay que hacer las cosas bien. Y todo lleva un proceso y lleva unos tiempos. Y tiene que ser tu médico el que te diga, o tu nutricionista, de la mano de un médico, ojalá, el que te tenga que Exacto. llevar. Primero, el diagnóstico del médico va a hacer que el nutricionista o que el propio médico te paute un tratamiento. Pero yo, si no tengo un diagnóstico, me va a ser muy difícil poder hacerte una dieta personalizada. Y esto lo veo también mucho en consulta, pues a veces la gente piensa que es venir y ala una dieta y ya está, y no, yo tengo que indagar y les hago muchísimas preguntas para intentar entender con su sintomatología qué es lo que tienen, qué es lo que más les preocupa y quieren corregir ya, pues si son los gases, si son las diarreas, si es el cansancio, y buscar y hacer pruebas complementarias o no hacerlas yo, sino solicitar amablemente, que es un médico, con esta cosa que yo veo en consulta, con esta historia clínica, pues valore el hacerle una analítica tal o una prueba cual. Y luego ya con un diagnóstico firme, pero con un diagnóstico ya en papel, elaborar la alimentación adaptada. Si no, es como dar palos de ciego. Claro, además has dicho una cosa, alimentación, no dieta, porque seguimos pensando, yo creo que es algo que nos viene de los años, yo qué sé, 80 o tal, ¿no? Que es como, voy a un dietista a que me ponga dieta porque es que he cogido unos kilos y tal y cual, y vas allí a sufrir porque te lo quitaba absolutamente todo, ¿no? Y claro, y la gente, o sea, a mí me pasa con mi padre, papá, tienes que ir a Paula. A ver, yo directamente le digo, tienes que ir a Paula. Y me dice, no, porque me va a quitar todo y tal. Y yo, no, es que te tiene que enseñar. Claro. Entonces, sigue muy arraigado ese concepto de al dietista nutricionista se va simplemente si quieres perder peso, o la gente empieza a darse cuenta que es un proceso de educar, de aprender sobre alimentación, y que es algo fundamental cuando tienes patología, pero también para aprender. O sea, a mí me encantaría saber desde hace tiempo que, por ejemplo, yo como muchas ensaladas, ¿vale? Pero es que mis ensaladas llevan mogollón de queso, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Es una pregunta típica de ¿y tus ensaladas qué llevan? Claro, pues llevan queso, a veces le meto pollo a la plancha, pero otras veces digo, oye, un poquito de pollo rebozado. Bueno, pues ya le estoy metiendo cosas malas. El queso lo hago por el tema lácteos No es y tal. malo, Lore, no es malo. Habría que ver la proporción, el contexto, pero malo el queso no es y los rebozados tampoco. Bueno, claro, el queso sí que sé que no, pero es que con los rebozados a veces es que está muy rico, ¿sabes? Entonces a veces me paso. Pero mira, una cosa, primer mito, no es malo comerse un rebozado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser malo comerse un rebozado? Sí que es verdad que aumentan las calorías porque ese alimento va inmerso en aceite y, bueno, un 10% del peso de ese alimento va a estar empapado en aceite que tiene más calorías. Un gramo de aceite son 9 kilocalorías frente a un gramo de hidratos de carbono o proteína que son 4. Pero no hay que pensar en calorías, hay que pensar en nutrientes. Por eso te digo, claro, puedes comer fritos, no pasa nada, sin gluten, obviamente, rebozados. Sí. Hay que también romper esos mitos y hay que ver, pues, tu dieta, ¿para qué la quieres hacer? ¿Quieres perder peso? Pues
a lo mejor puedes comerte esa ensalada con tu pollo crujiente, que la disfrutas, y eso también es salud. Claro. Y quitarte, pues a lo mejor esas 3 cervecitas que te tomas, que con una a lo mejor te valía, o que te iba a decir yo, que con 0 también. Pero bueno, Exacto. hay que tener un poco de Claro, equilibrio. claro, claro. Pero por eso te digo que necesitamos que seáis vosotros los que nos expliquéis esas cosas, porque claro, yo si quiero adelgazar y digo, no, es que yo solo como ensaladas de rebozados y queso, pero es ensalada, ¿no? Pues es como, pues no, pues no. O la gente, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo que me dice, no, es que empecé la dieta sin gluten para adelgazar. Entonces, claro, voy al súper y compro estas galletas sin gluten. Y yo, pero si es que si estás comiendo galletas, o sea, comiendo galletas no vas a adelgazar. O sea, si tienes que comer sin gluten porque tienes que comer sin gluten y te quieres comer galletas, pues vale. Pero no le busquemos 4 pies al gato o como se diga, que no me sale ahora, porque, bueno, y ahí está el importante papel que tenéis vosotros de educarnos y de explicarnos, pues Lore, si quieres adelgazar, no le metas rebozado a la ensalada, que es como muy lógico, la verdad. Pero bueno, que me entiendes el concepto general. Sí, no, sí, mira, en ese sentido sí que está cambiando, ¿eh? O yo por lo menos sí que lo veo en consulta y es algo que me alegra, porque cada vez son más las personas que acuden a consulta, pues eso, para mejorar sus hábitos, para aprender a comer. A mí me encanta cuando me llaman y no saben muy bien qué decirme de quería cita, pero no quiero adelgazar porque yo estoy bien, quiero aprender a comer. Y yo, ¡jo, qué bien! Qué O sea, guay. me encanta esa gente porque además esa gente viene ya con la predisposición al cambio y a mí es lo que me Claro. gusta, que esa persona quiera cambiar y que borre de su memoria cualquier dieta, entre comillas, que pueda haber hecho y vamos a empezar de cero. Es decir, yo se lo digo a mis pacientes, vas a dar mini clases de nutrición conmigo, yo me voy a aplicar, Qué guay. además es que yo desgasto mucho porque me meto mucho con la persona en el sentido de que intento entender su día a día para hacérselo lo más fácil posible, pero tiene que ser entre los dos. Pero sí que viene mucha gente también pues para prevenir, para tratar alguna patología, se ve mucho patología digestiva últimamente, mucha, bueno, distensión abdominal, gases, sensibilidad a gluten o celíaca, entre interrogantes, sabes que eso luego puede ser otra cosa, pero bueno, yo lo que digo siempre es que no tenemos que focalizarnos simplemente en dieta y báscula. A ver, yo para eso como profesional, mi labor es implementar estrategias nutricionales personalizadas y traducir y aplicar lo que la ciencia dice en el caso de cada uno. Y los factores ambientales relacionados con el sobrepeso y la obesidad son Claro. muchísimos. Y no se va a solucionar con una dieta, entendemos de dieta lunes, martes, miércoles que como, ni Sí. con un menú, ni se va a evaluar solamente con una báscula. Entonces, la nutrición es mucho más que eso, nos puede ofrecer muchísimas cosas. Además, la alimentación, eso que no solamente afecta al peso, sino que afecta a la aparición de enfermedades cardiovasculares, degenerativas, ciertos tipos de cáncer, a la salud mental, Claro. pues por ejemplo, produciendo inflamación cerebral, a la salud de nuestros hijos con la epigenética, otro de mis temas Que te favoritos. encanta, sí. Sí. Y en definitiva, la calidad de vida. ¿De qué sirve vivir a dieta? Claro. Realmente lo que ocurre es que la palabra dieta adquiere ya un significado que está desvirtuado por completo. Dieta es lo que hacemos día a día, nuestra Claro. forma de comer, es nuestra, cada uno tenemos nuestra dieta. Yo como profesional de la nutrición lo que hago es enseñarte a corregir esa tu dieta, ese patrón de alimentación que tú llevas, enseñándote por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, para que tú luego sepas reproducir y mantener lo que estás aprendiendo conmigo. O sea, realmente importante es eso, llegar a un equilibrio y para ello no solamente es la alimentación, sino que es el estado emocional, el ejercicio físico y el descanso. De hecho, bueno, ya ves la definición de la OMS, lo que dice, ¿no? Que como es la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino un bienestar físico, psíquico y social. Y estos son los principios que por lo menos yo intento llevar a la hora de trabajar, porque trabajamos hábitos. Hábitos y educáis en hábitos saludables. Has dicho epigenética, que te gusta mucho, y yo te voy a decir inmunonutrición, que también te gusta mucho, eres experta universitaria en inmunonutrición, y a mí eso me suena pues mucho a celiaquía, porque pues eso, inmunología, nutrición, etcétera. Explícanos qué es exactamente la inmunonutrición. A ver, la inmunonutrición es la ciencia que se encarga de estudiar la relación entre los nutrientes y la inmunidad de nuestro cuerpo. Tenemos que entender que el sistema inmune es un sistema complejo que trabaja conjuntamente con otros sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema digestivo, ejerciendo muchas funciones diferentes, pero siempre con la finalidad de proteger nuestro cuerpo ante posibles agresiones. Esto lo podéis ir pensando
con vuestra celiaquía si estáis escuchando los celíacos, ¿no? Para protegernos, nuestro organismo dispone de barreras frente al mundo exterior que hacen de muro y hacen de filtro para limitar la entrada de sustancias externas que pueden ser potencialmente nocivas para nosotros. Estas barreras son, por ejemplo, la piel, las mucosas del sistema digestivo, del sistema reproductor, sus secreciones, las secreciones estomacales, el sudor, el moco, y también ejerce como barrera la microbiota. La microbiota autóctona de cada una de estas zonas tiene un papel fundamental no solo a nivel del tracto gastrointestinal, sino que presenta además un eje bilateral con el sistema nervioso. Por eso a la inmunonutrición se le llama la nutrición de las 4 I's, ya que abarca diferentes aspectos relacionados con la nutrición, que es la inmunidad, la infección, la inflamación y la injuria o daño tisular, daño oxidativo. ¿Para qué es útil en mi trabajo la inmunonutrición? Pues mira, a mí me sirve básicamente para entender mejor la relación entre los nutrientes de la dieta y su repercusión en los diferentes sistemas con los que dijimos que interactuaba, que son todos prácticamente. Entender cómo diferentes compuestos presentes en los alimentos influyen en la respuesta inmune, los antioxidantes, el omega 3, oligoelementos como el zinc, el selenio, el yodo, vitamina D, el gluten, algunas otras proteínas, aminoácidos. Me sirve también pues para estudiar la evolución de pacientes con patologías relacionadas con la nutrición del sistema inmune, pues como la celiaquía. Sirve también para conocer los marcadores inmunológicos asociados al estado nutricional. Pues, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes presentan marcadores inflamatorios específicos de artritis reumatoide, de enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, lupus. Aunque estas enfermedades tienen el añadido del componente genético, comparten muchos procesos con las enfermedades metabólicas. Y sobre todo, a mí me sirve para estudiar el impacto del estilo de vida en el comportamiento del sistema inmune. Es decir, la dieta, por supuesto, el sueño también afecta, la actividad física, el estrés y sobre todo la obesidad exacerban o se relacionan con las enfermedades autoinmunes. En este sentido, hay un término que a mí yo utilizo mucho en consulta, o para mí es un poco el eje, ¿no? Lo que más intento abordar, que es el tema de la inflamación. Una de esas 4 I es la inflamación. Mira, la inflamación es una respuesta natural y normalmente positiva del organismo frente a un daño, de un estímulo nocivo. Es un intento protector de eliminar aquello que nos está dañando y su finalidad no es otra que curarnos y restablecer la estructura y funcionalidad normal de ese tejido. Esta inflamación puede ser local o sistémica, puede ser aguda o crónica, es decir, puede ser me ha caído algo en el pie, se me inflama, o puede ser algo que me dure varios años incluso. Sí. El problema es cuando se cronifica, que se vuelve negativa y aparece, no sé si te suena, la inflamación crónica de bajo grado o la inflamación sistémica de bajo grado. Cuanto más tiempo dure esta inflamación en nuestro organismo, más deterioro, mayor deterioro de la capacidad de distinguir entre lo propio y lo extraño. Por eso te explico un poco en el entorno de la inmunonutrición, ¿no? Y esto al final va a dar lugar a una transformación progresiva del tipo de células que están presentes en ese lugar donde está la inflamación y produce a su vez destrucción del tejido afectado y produce problemas de aparición de enfermedades crónicas como las ya citadas: cáncer, envejecimiento, enfermedad cardiovascular, Alzheimer. O sea, al final todas las enfermedades crónicas cursan con una inflamación prolongada, y por esta razón también es importante el diagnóstico precoz en celiaquía. Porque ¿cuántos años te pasaste tú misma sin saber que eras celíaca? Con esa barriga que vimos el otro día en la foto, Pues imagínate, claro, sí. Más de 10 años, y claro, decían, es que es una barriga de bebé. Ya, pero cuando tienes 12 años no tienes barriga de bebé, ya no puede ser de bebé, ¿no? Qué interesante. Además es que te estaba escuchando y me estaba recordando a alguien, al doctor Arranz. ¿Por qué será? ¿Será que me dio clase en la facultad? Alumna aventajada. Hombre, es que el doctor Arranz es mucho nivel. Le mandamos un saludo si nos está escuchando, porque además es una de las entrevistas más escuchadas. Se explica como tú. Sois libros abiertos, Y ya quisiera yo. ¿Qué va?
Bueno, con el tiempo, claro que sí. Si te gusta la divulgación, se nota, comunicas muy bien y te lo sabes todo muy bien, Paula. Me ha gustado mucho el tema de la inflamación por lo que, bueno, pues porque al final en enfermedad celíaca tenemos una inflamación del intestino, de las vellosidades del intestino, van sufriendo el daño por el gluten. Se explica que, y he leído, ¿no?, en algunos sitios que el gluten inflama el intestino, pero puede inflamar otras partes del cuerpo y pueden surgir otras enfermedades asociadas, etcétera, etcétera. En consulta, ¿estáis viendo que la gente se quita el gluten, que llegan ya sin consumir gluten, que las personas que tienen patologías relacionadas con el gluten están muy perdidas en este campo, saben lo que es, no saben lo que es? ¿Cómo ves este tema? Porque, bueno, hay compañeros tuyos que nos dicen que, por ejemplo, Cristian Costas, que también le mandamos un saludo desde aquí, que no se pierde un programa, dietista nutricionista en Reino Unido, nos dice que cuando él está en consulta con un paciente recién diagnosticado, que a veces nota que tienen un cacao importante. Y es su tratamiento, claro. Sí. A ver, muchas veces acuden, sí, a consulta y te lo dicen, ¿no? Que empezaron a quitarse el gluten o que ya se lo quitaron hace tiempo y que ven que se encuentran mejor. Es difícil. Claro. Y ojalá fuera yo Cristian Costas y pudiera trabajar de la mano de un gastroenterólogo para decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque tendríamos que decirle, pues vuelve a meter el gluten, si sospechamos que hay una enfermedad celíaca habría que hacer las pruebas y, bueno, tener un historial clínico que me dé a mí pistas de que tú puede que seas celíaco. Es que no se puede empezar la casa por el tejado. No, antes de quitar gluten o quitar cualquier otro alimento, incluso la lactosa, es que te puedes generar incluso tú mismo una intolerancia, que claro. no es, voy a decir entre comillas, no es tan grave como la enfermedad celíaca, pero bueno, al fin y al cabo los síntomas los vas a padecer. Entonces no deberíamos de quitarnos ningún alimento. Y sí que vienen pacientes con mucho cacao, o me acaban de diagnosticar celiaquía y no sé por dónde empezar, o sensibilidad al gluten no celíaca, ¿esto qué es? No sé si lo soy, no sé si no lo soy. Claro, es que tampoco hay ninguna prueba, ningún biomarcador para decir, claro, ¿es usted sensible al gluten no celíaco? Eso claro. Tiene muchísimo que ver con el tema de la microbiota y con el tema de la inflamación que estábamos hablando antes. Por eso la inmunonutrición me sirve a mí un poco para intentar entender todo esto y buscarle un sentido lógico, que el gluten no es el mal de todo. El claro. gluten simplemente va a hacer mal a aquellas personas que genéticamente estén predispuestas y que hayan encendido ese gen de la celiaquía y se les manifieste. Porque claro. también puede ser que tú lo tengas y no seas celíaco. Entonces, bueno, se puede ver también en problemas con el gluten, con la alergia al trigo, pues es una enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten no celíaca. Sí que es verdad que también no es que haya problemas con el gluten con otras enfermedades autoinmunes, pero sí que es cierto que un paciente celíaco tiene mayor predisposición a tener otras enfermedades autoinmunes. Y es por el tema que explicaba antes de la inmunonutrición. Es que es todo conectado. Claro. Sería un error analizar el cuerpo por segmentos, ¿no? Por eso hay que intentar entenderlo como un todo. Y bueno, pues otra cosa que a lo mejor veo que no se le dedica el tiempo en consulta a explicarle cómo ha de ser esa dieta o los cuidados que tiene que tener claro. un recién diagnosticado. Claro, me imagino que, bueno, pues al final en consulta, a día de hoy, bueno, la situación es excepcional por lo que todos sabemos, pero antes de que pasara esto, los tiempos en consulta eran muy pequeñitos y tú salías del médico que te había dicho, mira, pues tienes un MARS 3C en la biopsia que te acabamos de hacer hace 2 semanas, eres celíaco y dices que tengo un ¿qué? Porque nos pasa muy a menudo que nos escribe la gente y dice, es que no sé lo que es esto. Y claro, yo puedo ayudar, puedo orientar porque al final pues os entrevisto a vosotros, ¿no? Pero donde hay que acudir es a un profesional sanitario que puede explicar esto porque tiene esa formación, ¿no? Yo siempre digo, cuidadito con internet y me estoy tirando piedras a mí misma, ¿no? Pero digo, hay que saber dónde se puede leer y a quién se puede preguntar. Y a veces vemos absolutas barbaridades, o sea, dieta sin gluten también nos lo contaba Cristian, gente que cuando empieza la dieta sin gluten se restringe absolutamente de todo porque no sabe dónde está el gluten. Y realmente una dieta sin gluten, si nos paramos a pensar, no es tan complicada, porque en realidad tiene que estar basada en alimento fresco, que es lo que debe hacer todo el mundo. Explícanos así a grandes rasgos cómo debe ser una dieta sin gluten para que sea sana, variada, equilibrada, saludable, todas esas cosas.
A ver, yo lo veo muy fácil. No sé cómo lo verán el resto. Yo creo que una dieta sin gluten ha de ser, pues eso, saludable, adaptada, al igual que una dieta sana, vamos a decir normal, pero sin los alimentos que contienen gluten. Basada eso, en alimentos y no en productos. O sea, no es una buena señal que yo abra la despensa de un celíaco y lo vea todo color amarillo. Mal asunto. Si hay muchas cosas de color amarillo, seguramente estemos abusando de los ultraprocesados, ¿eh? Ha de ser sabrosa, ha de ser asequible también, que es una cosa que el Claro. colectivo celíaco reclama mucho, ¿no? Que la dieta sin gluten es mucho más cara, pues ha de ser asequible, para eso también hay que hacer políticas económicas y de salud enfocado a este colectivo. Ha de ser divertida, que no tiene por qué ser monótona ni aburrida, Claro. porque también podemos caer en déficits o carencias nutricionales. Y bueno, pues básicamente tiene que ser una dieta saludable. El problema es que muchas veces no llevamos una dieta saludable. Si ya partimos de una dieta poco saludable y nos metemos en el mundo sin gluten porque nos acaban de diagnosticar, pues seguiremos con nuestra anterior dieta, pero ahora poco saludable, pero sin gluten. Entonces, no, Y más alimento cara. fresco y más cara. Pero si tú te organizas un menú semanal o unas pautas de alimentación basada en alimentos frescos y de temporada, que también son más baratos de temporada y más Exacto. ricos y más nutritivos, no tiene por qué ser, a ver, no tiene por qué ser más caro en este sentido. Ahora, claro, claro que tenemos derecho, si yo soy celíaca, pues a comerme una pasta sin gluten, unas galletas sin gluten o un pan sin gluten. Y sí que es cierto que ahí esos productos son más caros. Pero en realidad, ya te digo, debería ser una dieta saludable, Mm. simplemente sin los alimentos que contienen gluten, que son Claro, si es muchas. que verduras, carnes, pescados, frutas, legumbres, que las legumbres, yo creo que no sé si es que no sé si las estamos recuperando las legumbres, yo creo porque hacéis mucho hincapié vosotros los dietistas nutricionistas en ellas, pero las legumbres son una maravilla, tenemos una gran variedad que además valen para todo, para ensaladas, para potajitos, para lo que sea. Y además son súper baratas. Yo lo que intento hacer es, te voy a decir, sobre todo a la gente joven, ¿no? Pero a la gente mayor también, darles recetas de cómo comer legumbres de manera diferente. Yo me hago un brownie de garbanzos, Lorena, Lo que sé. está, y se lo digo a la gente, digo, por favor, les enseño hasta la foto, digo, mira cómo queda. Digo, cómelo, hazlo en casa, no digas lo que es, que a ver si adivinan qué es, no sabe a garbanzos. Y unos donuts que te he visto hace no Bien, mucho. también. Claro. Con harina de garbanzos. Y es que el garbanzo es el rey de la legumbre para hacer repostería y se puede hacer saludable y ya ves, rica en proteínas de origen vegetal para que no nos falte ningún tipo de nutrientes. Y hay que Ujú. meter cereales también, que a veces pecamos de hay que quitar el gluten y ala, todos los cereales fuera. Pues no, porque podemos crear déficits de ciertas vitaminas, minerales y sobre todo fibra, que una vez más esa fibra es súper importante para el mantenimiento de la microbiota intestinal. Ujú. Además que sí que hay un montón de estudios, ¿no? Que hablan de que las personas celíacas que abusan de procesados, pues les falta un poquito de fibra porque son alimentos que tienen muy poca fibra. Entonces, si además tú te estás recuperando de una celiaquía que te da estreñimiento, pues no lo vas a solucionar comiendo productos procesados, ¿no? Claro, esos productos procesados suelen ser hechos con harinas refinadas y claro, desde el punto de vista de la industria, hacer algo rico, esponjosito, que te llame la atención sin gluten, no es fácil, hay que meterle No, cosas ahí. O claro. sea, aquí ya dejo de hablar de nutrición y pienso en la industria, pues tiene que venderlo. Entonces, Claro. ahí sí que es verdad que puedes tener pues esas carencias que estamos Ujú. señalando. Hay otras carencias nutricionales que también son bastante habituales en celíacos antes del diagnóstico, pues porque al final las vellosidades intestinales no están funcionando, no absorben y se producen unos déficits que a través de la alimentación pautada por un dietista nutricionista, bueno, pues podemos ayudar una vez que estamos diagnosticados a mejorar esos problemas. ¿Cuáles son los principales déficits nutricionales, perdón, que se asocian a la enfermedad celíaca? Bueno, pues principalmente los déficits de los nutrientes que se absorben a nivel duodenal o también por falta de ingesta. Aquí también sería interesante pues tener una analítica para ver en el momento cómo está esa persona, ¿no? ¿Qué se puede ver? Pues déficit de hierro y de Ujú. ferritina, que es la proteína que almacena el hierro. O sea, podríamos ver anemia, ferropenia y es muy común ver que incluso al paciente celíaco sin diagnosticar, cuando se le pauta hierro, no recupera y no recupera. Claro. Muchas veces se ve esto. Entonces, aquí en este sentido habría que crear estrategias para mejorar su biodisponibilidad. El ejemplo que decía antes,
pues unas lentejas que son muy ricas en hierro, las voy a combinar de postre con un cítrico que es muy rico en vitamina C, y esa vitamina C o ácido ascórbico hace que se absorba muchísimo mejor el hierro y mi cuerpo lo absorba, porque además el hierro es un mineral que cuesta muchísimo absorber. Y nosotras las mujeres con las pérdidas que tenemos con la menstruación, claro, pues más déficit aún todavía. Luego otros vitaminas, por ejemplo el ácido fólico, que se absorbe en el yeyuno, también suele estar deficitario. Claro, todo como esas vellosidades están atrofiadas, pues no absorben un montón de vitaminas y minerales. ¿Dónde podemos encontrar el ácido fólico? Pues piensa en la palabra fólico, folio, hoja, en las verduras de hoja verde, y también en el hígado, en las espinacas, los espárragos, el brócoli, las legumbres, la fruta. Vitamina B12 también suele estar comprometida, la absorción es en el hilo terminal, y la vitamina B12 es la que podemos encontrar sobre todo en el reino animal, pescados, carnes, huevos, leche. El calcio, también súper importante, que además en celiaquía y en otros problemas intestinales, en otros trastornos, se suele ver que los pacientes ya de bien jovencitos presentan osteopenia u osteoporosis, y es por un déficit. De hecho, muchas veces se empieza a tirar del hilo por ahí, de qué le pasa a esta persona que con tantas facturas o con este déficit mineral óseo, ¿no? El calcio se absorbe en la parte alta del intestino delgado, en el duodeno, y pues lo tenemos sobre todo en los lácteos, derivados lácteos, en las almendras, el brócoli, las espinacas, el sésamo, en los pescados pequeños que tienen espina, por ejemplo las sardinillas que tienen las espinas, esas espinas de calcio, pues esas todas estás ingiriendo el calcio de esa espina. Otros minerales, por ejemplo el magnesio, que lo encontramos en frutas, nueces, guisantes, en los granos enteros como el arroz o el mijo que no tienen gluten. El cobre, que lo tenemos en el mundo marino, en las ostras, los mariscos, también en las vísceras, en el cacao, frutas deshidratadas, que también se absorben en el duodeno, pero claro, si hay atrofia biositaria, nada. Claro. El zinc además es un mineral que está muy implicado en el sistema inmune. El zinc lo podemos encontrar en la carne de ternera, de cerdo, cordero, nueces, granos enteros otra vez, legumbres. Vitamina D. La vitamina D, bueno, hoy en día yo creo que todos, sí. Yo he de decir que no. Que yo me miré hace poco, la tengo bien, qué bien. Perdón. La vitamina D también, la vitamina D es una vitamina, pero también actúa como inmunomodulador. O sea que es súper interesante tener unos niveles adecuados. Y también es cierto que se suelen ver déficits cuando hay un problema intestinal o un problema de la microbiota. Muy común verlo. La vitamina D es la vitamina del sol. Nos bastaría, en teoría, con una exposición solar. Pero ¿qué pasa? Que vivimos, y más ahora con todo este confinamiento, estamos continuamente o metidos en casa o nuestros trabajos pues generalmente son en la oficina o en un cubículo. Entonces, por una parte, exposición solar y incluso diría ejercicio con exposición solar, que así hacemos que se absorba muchísimo mejor la vitamina D y que el calcio penetre bien en los huesos. Y luego alimentos, pues sobre todo los alimentos más grasos, porque la vitamina D es una vitamina liposoluble, se encuentra en la parte lipídica de los alimentos. Por ejemplo, el hígado tiene mucha vitamina D, los quesos, la yema de huevo, también un poco las setas de los champiñones, serían ejemplos. ¿Qué más? Bueno, las proteínas se suelen ver bajas también en un celíaco, porque como claro, en el momento del diagnóstico muchas veces ya está desnutrido y proteínas como la albúmina pues se ve muchas veces alterada en la analítica, y las transaminasas también se suelen ver elevadas. Al final es que es eso, ya ves, es un problema intestinal, pero también revierte en el hígado. Es que se descompensa absolutamente todo, claro. ¿Sabes que me he bajado un ruidito de aplausos para el podcast? Lo he estrenado hace nada. Pues cuando edite este podcast lo voy a poner aquí, los aplausos, ¿vale? Porque ¡bravo! Es que, sí, porque nos has explicado muy bien los déficits, que además cuando a ti te diagnostican y empiezas a hacer dieta sin gluten, la gente piensa que es automático. Como ya estoy comiendo sin gluten, ya tengo hierro, ya tengo vitamina D, ya tengo zinc, ya tengo todo. Y no, hay que tener paciencia para que esas vellosidades poco a poco vayan recuperándose, y hay que hacer una alimentación acorde a esas necesidades que tenemos. Y lo que hay que hacer en todos estos casos es acudir a un profesional, a un dietista nutricionista, que es el que nos va a explicar esto muy bien, porque
es que si no, con toda la cantidad de alimentos que me has dicho, yo me pongo a pensar en el menú semanal y no soy capaz de cuadrarlo, ¿no? Entonces, ahí estáis vosotros para explicarnos, oye, que tienes esto y esto bajo, vamos a hacer un menú para que poco a poco vaya subiendo y encima disfrutes comiendo. Y sobre todo, que aprenda. O sea, a mí me interesa muchísimo en consulta que aprendan, que sean independientes. Yo te hago todos los menús que tú quieras, pero quiero que el día que no vengas aquí sepas hacerlo tú y sepas dónde está el zinc, por qué es importante o dónde lo puedes encontrar. O sea, y al final, claro, yo lo digo yo porque me veo desde dentro, ¿no? Pero a mí no me parece tan difícil porque al fin y al cabo es una dieta saludable. O sea, todos los alimentos que yo te dije entran dentro del marco de una dieta mediterránea. Lo que pasa es que hay que saber la frecuencia de consumo, hay que saber pues, la ingesta calórica de esa persona, las necesidades del gasto energético, los gustos, todo. Hay que hacerlo muy personalizado, más aún cuando hay una patología y más recién diagnosticada. Y la gente cuando empieza a comer bien es increíble, esto les cambia hasta el ánimo. Es que te enganchas porque te empiezas a encontrar mejor. Con energía. Sí, claro, con energía, exacto. O sea, yo pasé por una etapa que empecé a subir de peso porque no tenía tiempo, o sea, a mí me comía el trabajo. Yo no tenía tiempo para salir a hacer ejercicio y estaba todo el día sentada. Y cuando acababa de trabajar, necesitaba comer, porque era la manera que tenía un poco de dejar de pensar en otras cosas y tal. Bueno, pues es que, yo no sé, pero es que en cuestión de 2 años cogí 10 kilos aproximadamente. Es una pasada, es una pasada. Pues cuando me di cuenta y empecé a cambiar alimentación, hábitos, a decir que el trabajo, me da igual ser autónoma, acabo a tal hora y a tal hora salgo a correr o hago ejercicios de fuerza o tal. Me empecé a notar con una energía que es que eso te engancha totalmente. Y dices, pues voy a seguir haciéndolo, porque es que me encuentro mucho mejor, esto es estar bien. Y no es como cuando antes salía a correr con 10 kilos de más y es que corría 1 kilómetro con la lengua afuera, en plan, claro, es que el culo pesa, claro, es que, ¿sabes? Son muchas cosas. A ver, también es importante a la hora de empezar un plan dietético, darte cuenta que hay que trabajar hábitos en general y un hábito también son los horarios. Yo les pregunto por el tema de la cocina, si saben cocinar, quién hace la compra, dónde la hacen, qué horarios llevan, porque incluso ahora que está tan de moda el ayuno intermitente, pues el ayuno intermitente es una herramienta más que si está bien planteada, pues puede ser perfectamente factible. Pues gente a lo mejor que trabaja yo qué sé, a turnos, pues ¿por qué no lo vamos a poder hacer así? Claro. Siempre y cuando no haya un problema de relación con la comida, que luego te desemboque en trastorno por atracón, cosas así, por eso lo hacemos siempre muy personalizado, pero hay que saber adaptar la dieta. Por eso te digo que no es tanto que sea simplemente equilibrada, sino adaptada a la situación, claro, al momento, y a lo mejor lo que te estoy dando hoy, mañana no te sirve porque te quedas embarazada y te necesito dar la turra con el ácido fólico, por ejemplo. Claro. Sí, hace poco nos hablaba la doctora de la calle de precisamente del ácido fólico durante el embarazo y de cómo las mujeres celíacas que se quedan embarazadas y no hacen bien la dieta necesitaban suplementar mucho más ciertas cosas como era el hierro, como era el ácido fólico y una serie de cosas, o sea, pero esto lo tenemos que hacer igual que lo que has comentado ahora del ayuno intermitente, que está tan de moda y que todos los días leemos cosas a favor y cosas en contra. Hay que hacerlo con un dietista nutricionista que te ayude a pautarlo y que se adapte a tu día a día y a tus necesidades nutricionales, porque yo a veces que he dicho, oye, pues venga, va, te pones a leer y dices, es que yo no me atrevo a tomar la decisión por mí misma de decir, pues voy a estar 18 horas sin comer y luego me voy a meter una pizza porque voy a tener un hambre brutal, ¿no? Entonces ya la hemos liado. No tendría ningún sentido. Claro, pero por eso que siempre hay que acudir a los profesionales. Y has dicho una cosa que también relacionado con la patología, ¿no? Dices, bueno, cuando tiene una persona una patología es muy importante pues adaptar esos hábitos a esa patología. Y cuando tenemos dos, pues me imagino que más, ¿no? Hablábamos hace unos episodios con el doctor Cerpa y nos decía que en muchas ocasiones un diagnóstico de colon irritable, cuando empezaban a escarbar un poquito, salían celíacos, pero no siempre. Hay celíacos que tienen colon irritable. No sé si es muy habitual, si es poco habitual, pero me imagino que para vosotros es un reto añadido tratar a este tipo de pacientes. A ver, por hablar un poquitín de este tema, a ver, lo del colon irritable en realidad es un síndrome, no es una enfermedad al uso. Y me explico. A ver,
Los síntomas no son muy específicos, sí que es verdad que suele aparecer dolor abdominal crónico, acompañado o no de malestar y acompañado normalmente de movimientos intestinales anormales. Tiene mayor incidencia en mujeres, al igual que la enfermedad celíaca, y se da más en países desarrollados. O sea, sí que se ve con bastante frecuencia, un 15-20% presentan síndrome de intestino irritable, pero también porque muchas veces se diagnostica por descarte y muchas veces cae en el cajón desastre. Claro. En realidad no se conoce muy bien el origen, la etiología, aunque se considera un trastorno o un desequilibrio entre el eje intestino-cerebro. Que esto produce, bueno, está relacionado con trastornos de la salud mental también, con depresión, ansiedad, somatización, y bueno, tiene también mucho que ver con el tema de la microbiota. No existen tampoco marcadores bioquímicos para su diagnóstico, por lo que para definir si hay o no síndrome de intestino irritable deben excluirse otras enfermedades como por ejemplo enfermedad inflamatoria intestinal, que muchas veces puede estar ahí detrás. Y el problema, pues eso, viene un poquitín aquí. Pero para eso existe una cosa que se llaman criterios diagnósticos Roma 4 para el síndrome de intestino irritable, que son dos, ¿no? Uno es la presencia de dolor abdominal recurrente, como media de al menos un día a la semana en los últimos 3 meses, que puede estar relacionado pues con la defecación normalmente, con el cambio de frecuencia de las deposiciones y con el cambio de forma, con la apariencia de esas heces, de esas deposiciones. Hay una escala, que esto le puede servir a la gente que nos esté escuchando por si tiene esta sintomatología, una escala que se llama la escala Bristol, que aunque es un poco escatológico, bueno, los nutricionistas hablamos muy normalmente de estas cosas, o sea, no nos da ningún tipo de pudor, pero bueno, es una escala donde se ven las heces, donde se clasifican desde el más puro estreñimiento a la diarrea. Y eso es muy útil en consulta, tanto del digestivo como en el nutricionista, para ver qué tipo de síndrome de intestino irritable es, si cursa con diarrea, con estreñimiento, de qué color son las heces, todo eso nos da muchísimas pistas, de que no tengáis pudor a la hora de hablar de estas cosas, porque de verdad que es una información súper útil. Y en el caso de la celiaquía sí que es verdad que muchas veces se confunde con la enfermedad celíaca porque aparecen síntomas compatibles. Por ejemplo, digestivos, pues aparece esa distensión abdominal, la diarrea o el estreñimiento, que también es muy común en celiaquía, el tenesmo, que es como que voy al baño y parece que me quedo con ganas de un poquito más. Esto yo lo veo muchísimo en consulta. Escapes, que no me puedo aguantar, saciedad precoz, náuseas, vómitos, problemas también con los ácidos biliares, pero luego también se manifiesta mucho con síntomas extradigestivos, por ejemplo, dolor de cabeza, reglas muy dolorosas, molestias al orinar, dolores musculares, dolores óseos, astenia en general, y bueno, pues muchas veces alteraciones psicológicas como esto, el estrés, depresión, ansiedad o irritabilidad. La irritabilidad, por ejemplo, en niños celíacos, ya ves tú que se ve, bueno, y en adultos también se ve muchísimo. Entonces, sí que es cierto que pueden convivir ambos y es bastante común enfermedad celíaca y síndrome de intestino irritable, o que uno sea el detonante de otro también. O sea, que sí, que es común, porque hay mucha gente que dice, no, ahora que me han diagnosticado celiaquía, ya el síndrome de intestino irritable desaparece. Y en realidad no es así, pueden convivir los dos y bueno, pues es un poco más complejo. Algo que también vemos que cada vez es más habitual es el mundo de la intolerancia a la fructosa, que parece que también, pues eso, que cada vez hablamos más de ello, cada vez hablamos más de la dieta baja en FODMAPs. ¿Qué es exactamente la dieta baja en FODMAPs y la intolerancia a la fructosa? Y si es cierto que cada vez lo veis más. Sí. No solo a la fructosa, sino en general a varios tipos de azúcares simples. A ver, la fructosa es un monosacárido que en ocasiones no se ha absorbido ni metabolizado en el intestino, que puede ser precisamente pues porque esas vellosidades intestinales de tú como celíaca pues todavía no estén bien recuperadas, ¿no? Y esto pasa también con la lactosa. Y no es que seas intolerante a la lactosa, sino que ese intestino no está del todo bien y no sintetizas esas enzimas, esas tijeras que desdoblan la lactasa y por eso pues luego te produce hinchazón, diarrea y demás. Pero eso con un alimento, o sea, tratando el origen, como siempre con todo, tratando el origen, tratando esa celiaquía o esa disbiosis, esa permeabilidad intestinal que tengas, seguramente se vuelva a regenerar en cuestión de si es un problema de enzimas digestivas. Luego, a ver, normalmente la intolerancia a la fructosa
va acompañada de intolerancia a sorbitol, que es otro azúcar, es un polialcohol que se utiliza como endulzante, no sé si te suena en chicles y cosas que pones sin azúcar, suelen llevar sorbitol o polialcoholes, y también está presente en los alimentos de forma natural. Entonces, bueno, la dieta baja en FODMAP, bueno, antes que nada, antes de la dieta baja en FODMAP, para diagnosticar si hubiera una intolerancia de este estilo, que no es una intolerancia alimentaria al uso, es, bueno, no sé cómo llamarlo, una intolerancia, pero no es la típica que me hago un test que me vale 200 euros y que me dice que me sienta mal el cacahuete, la leche. No, esos ya te digo que no sirven para nada, de hecho están... la sociedad española los desaconseja por completo. Esto es un test que se hace con hidrógeno expirado, es decir, te dan una serie de soluciones, tienes que estar 3 horas soplando en unos tubitos, depende de los azúcares que te miren, y lo que te miden es pues la emisión de gases por parte de las bacterias del colon. La palabra FODMAP, que es otro palabrejo, el acrónimo corresponde a las siglas en inglés de fermentable, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Es decir, los FODMAP son hidratos de carbono de cadena corta que por sus características pues, son moléculas muy pequeñitas, son osmóticamente activas y no se absorben bien en el intestino delgado, llegan entonces al colon donde son rápidamente fermentadas por las bacterias que tenemos allí y producen pues estos síntomas de hinchazón, diarrea, gases, muchas veces pues esto, el síndrome de intestino irritable. De hecho es que la dieta baja en FODMAP suele ser la que está más indicada para un cuadro de síndrome de intestino irritable. Pero no todos los hidratos de carbono son FODMAP, sino que solo son los que son fermentables por su escasa absorción en el intestino delgado. Y también te digo que esta dieta es tela con esta dieta, complicada. Porque a ver, claro, a ver, si tú buscas en internet dieta baja en FODMAP y te viene ahí un montón de alimentos que sí, alimentos que no. Es difícil hacer una dieta baja en FODMAP porque tienes que ir en función a la sintomatología que tenga esa persona y bueno, claro, sabiendo que tiene un sobrecrecimiento bacteriano o un síndrome de intestino irritable o una celiaquía o lo que sea, intentar con la alimentación ir justo como una diana a eso que es lo que tiene mal. Es decir, no le voy a intentar quitar alimentos que a lo mejor él mismo sí que tolera. Entonces hay que ir retirando, al principio se retira un montón de ellos, de alimentos altos en FODMAP, y luego al cabo de las semanas, según la sintomatología, se van a ir introduciendo poco a poco y observando tolerancia. Y normalmente cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano, un SIBO, tiene que ir acompañada la dieta de un antibiótico pautado obviamente por un médico. O sea que nada de hacerla por nuestra cuenta porque además, y aparte que es una locura esta dieta. Sí, hay muchos alimentos. Sí, cuando a veces me preguntan, oye, es que me han diagnosticado celiaquía y también intolerancia a la lactosa y también intolerancia a la fructosa, que lo que tú dices, normalmente viene todo de lo mismo, ¿cómo me alimento? Yo, pues es que yo no te puedo ayudar, o sea, yo te puedo ayudar a interpretar el etiquetado de los productos sin gluten, que eso me lo sé, pero ya lo demás tienes que ponerte en manos de un profesional porque además me parece complicadísimo. O sea, yo el otro día buscando información de este tema, me volvía loca porque miras en una página y esto tiene, y esto no se puede consumir. Miras en otra y sí. Y claro, dices, mira, es que no lo voy a intentar porque no tengo formación para intentarlo, o sea, no puedo. Es complicado, es complicado. Además, a mí no me gusta nada el tema de dar listados de alimentos porque esto ya me mete un poco en psicología, pero imagínate que yo te digo, Lorena, no pienses en un elefante azul. Ya lo estás viendo a Dumbo. Entonces, basta que yo te diga, no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto, para que cada vez que lo veas te frustres al ver que no puedes comerlo. Digas, vale, ¿y qué como? O sea, es complicado. Entonces, tanto en la dieta baja en FODMAP como en cualquier otro tipo de dieta, dar este típico listado de alimentos prohibidos, aparte que ningún alimento debería estar prohibido, hay frecuencia de consumo y cantidad, eso sí, pero prohibido, no sé si sería por gluten, pero no habría ninguno prohibido, pues es un error dar el típico listado. Hay que hacérselo, nuestra labor es hacérselo fácil a la persona y que vaya a su casa contento, no diciendo, uff, ¿cómo hago yo ahora esto, no? Qué complicado es. A ver, es un proceso de aprendizaje, obviamente al principio va a ser difícil, pero hay que trabajar en ello y nuestra labor es eso, empoderar y enseñarles a que lo entiendan. Es que solo si lo entienden, solo si lo aprenden, lo van a saber luego reproducir ellos. ¿Cómo te gusta tu trabajo? Hay muchísimo. Yo volvería a nacer y lo volvería a estudiar antes, seguramente.
No, pero se nota mucho, se nota mucho. Ya contaré si eso, bueno, ya lo contaré algún día, cómo nos conocimos y cómo me enamoré profesionalmente de Paula Barros, que la conocí, pues eso, en las segundas jornadas Cangas sin gluten y dije, madre mía, y te engañé para que hablaras ahí con los de Telecinco y todo y lo hiciste, pero vamos, Madre mía. Es que fenomenal. tú también, madre mía, calla que no me acordaba de ello. Sí. Oye, que es que están ahí unos chicos de Telecinco. Venga, bueno, y Telecinco y La Sexta, porque es que tú tienes un currículum televisivo impresionante y la televisión del Principado ya eres asidua. Voy a montar yo un programa, cambio de hábitos. Pues no estaría nada mal, no estaría nada mal. Bueno, vamos a ir acabando y voy a ir liberándote, pero hay una cosa que también sé que te gusta mucho, que es el mundo de la microbiota. Porque además hace poco subías en redes unas fotos de la consulta donde tienes algunos tesoros, algunas joyas, algunos libros muy chulos y hay mucha microbiota. ¿Por qué te apasiona tanto la microbiota? ¿Qué es exactamente y de qué manera influye en nuestra salud? A grandes rasgos, porque sé que este tema da para un podcast, no, para 14. La microbiota. Si no la conocéis, a ver, os explico muy brevemente. Nosotros no somos individuos, somos ecosistemas, partiendo de esa base. Tenemos más bacterias que células propias y la mayoría de esas bacterias están sobre todo en el colon, formando parte de esa microbiota intestinal, pero también tenemos bacterias en la piel, en las mucosas, en todos los sitios que os dije antes relacionados con la inmunonutrición, esas barreras físicas, ahí tenemos la microbiota. Por eso la microbiota está detrás del sistema inmune, están solapados, ¿no? Entonces, esas bacterias tienen genes. De hecho, tenemos un genoma bacteriano mucho mayor que el nuestro propio. Y todas esas bacterias, ese microbioma, pues ejerce funciones muy importantes en nuestra salud. El microbioma intestinal trabaja, pues, por ejemplo, en la modulación del riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas, que también lo íbamos comentando un poquitín antes. Y claro, la dieta es la manera más directa de modular esa microbiota. O sea, cambios en la dieta pueden generar cambios en la microbiota incluso de un día para otro. Esto está estudiado en ratones. Y cambios también en el estilo de vida, como la práctica de ejercicio físico o el estrés, por ejemplo, el estrés crónico y sostenido también hace cambios sobre la microbiota. Y esa microbiota, pues, aparte de todas estas funciones, pues también favorece la producción de ácidos grasos de cadena corta, que son unos, por ejemplo, son el butirato, el propionato y el acetato, que impactan en la integridad del epitelio intestinal, hacen que esas uniones estén bien cerraditas y no haya problemas de permeabilidad intestinal. Impacta también en las células beta del páncreas y se relaciona también con la aparición de la diabetes mellitus tipo 1, autoinmune, también relacionada con la celiaquía. Y bueno, pues un montón de funciones de defensa, ayudar al tránsito intestinal, síntesis de vitaminas como la vitamina B12, la vitamina K o aminoácidos esenciales, lleva a cabo funciones de absorción de minerales, modulación y síntesis de hormonas. Somos bichitos, Lorena, en definitiva, y hay que cuidar a esos bichitos con la alimentación sobre todo, pero con el estilo de vida en conjunto. De nada me sirve cuidar mucho la alimentación si no duermo bien, si no hago ejercicio o si no tengo paz mental. Claro. Pues hay que intentar ver el cuerpo como un todo y yo siempre lo digo, el segundo cerebro, todo lo que ocurre en el cerebro de arriba envía señales neuroendocrinas al cerebro de abajo, a la microbiota intestinal y viceversa. Claro. Por eso, por ejemplo, en el colon irritable se ven muchas veces que yo lo veo muchísimo en consulta de personas que ante un cambio de tengo que coger un coche para irme para viajar, les dan unas diarreas de infarto. Tiene muchísimo que ver el estrés y esas liberaciones neuroendocrinas que producen también cambios intestinales y en la configuración de la microbiota. O cuanto más te oigo, cuanto más entrevistas hago, me doy cuenta de que la salud digestiva es fundamental para la salud general del individuo, ¿no? Quizás por eso también estás tan enganchada tú, ¿no? Ahí al tema. Yo es que creo que es el futuro, de verdad. Solo me falta convencer a la gente para que lo vea. Empezando por mis abuelos, que madre mía. Pero bueno, sí.
Me Viene todo de imagino ahí. que las generaciones anteriores pues lo tienen más complicado porque ya no digo tus abuelos, pero incluso nuestros padres es como se comía antes, no se come ahora. Y es que yo a veces hablo con mi padre me dice, no, ¿qué merendaste? Un poco de chorizo con pan. Me dice, digo, papá, por favor, me dice, pero es que es chorizo de casa. Y yo, ¿qué es chorizo? Es grasa, es que no les entra en la cabeza. O sea que bueno, yo te mando mucho ánimo porque tienes tarea para rato. Pues sí, pero gustosamente, que a mí me encanta y siempre que la otra persona esté dispuesta a escuchar y acompañarme, bueno, o acompañarla yo a ella, siempre se lo digo, aquí el trabajo va a ser de los dos. No me gusta hacer un trabajo autoritario de tienes que hacer esto y tienes que comer esto. No. Me siento contigo, me cuentas tu vida y venga, entre las dos vamos a ir haciendo cambios y yo te acompaño en el proceso, yo te guío, pero lo haces tú, que esto también es el tema del coaching nutricional que a mí me encanta, es empoderar al paciente. Uh-huh. Coaching nutricional, que no es psicología como tal, para eso tengo en la clínica al psicólogo con el que hacemos la labor de psiconutrición, Uh-huh. pero qué importante es también motivar a las personas, sobre todo esas que decíamos que venían con miedo, ¿no? Digo, ay, me va a poner una hoja de lechuga y un filete de pollo. No, vas a poder rebozar el pollo y hacerte una ensalada con queso, como dice Lorena, pero vamos a ver el resto de cosas. Uh-huh. Claro. Has dicho algo y ya de verdad te dejo. Has dicho algo muy importante, que también trabajáis desde la clínica Nutrición Barros, perdón, que es la psiconutrición. O sea, trabajáis con un psicólogo para... Cuéntanos un poquito. A ver, en la clínica somos varios nutricionistas. Ahora también incorporamos la figura de la matrona, que tenemos un programa de Qué guay, maternidad saludable y escuché el podcast que hicisteis, me gustó mucho, qué a guay. las dos doctoras. Y tenemos también psicología. Lo que hacemos desde la psiconutrición es pues abordar desde los dos espacios, desde la parte psicológica con terapia cognitivo-conductual y meramente nutricional. Normalmente acuden primero a mí como nutricionista con la cosa de dieta, adelgazar, pero muchas veces lo que hace que estés comiendo de esa manera o llevando a cabo esas conductas es algo que hay que trabajar desde, pues eso, desde la cognición. Por eso en psicología trabajamos juntos los dos, porque en realidad, o sea, aunque vayas a consulta con uno y luego con otro en mi mismo centro, luego nosotros nos reunimos para abordar e intentar darle soluciones y enseñarle a esa persona a arreglar, entre comillas, ese problema con la relación con la comida. Y en patologías también, en patologías digestivas también trabajamos pues bueno, con todas las que tienen que ver con ansiedad, depresión, irritabilidad, eh, hay también mucho trastorno de la conducta alimentaria, que también trabajamos. De hecho, en ese caso es casi más importante la psicología que la Claro. nutrición. Pero es importante que trabajemos de la mano. Y ahí sí podemos trabajar juntos, obviamente en el ámbito privado. De momento Claro. en sanidad pública no hay este servicio, pero bueno, también es tirarme piedras sobre mi tejado. Pero bueno, yo creo que el día que saquen las oposiciones, Lorena y yo voy a estar ahí en cabeza, Claro, en claro el que sí. LUCA Claro que sí, además en el Luca o que donde casi sea. nada. Sí, 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 pero es muy importante. Y esto que has dicho es que además estoy pensando en tantos ejemplos, ¿no? Y en tantos momentos míos de atracón, de ir a la nevera y decir, no tengo, mi padre siempre me lo dice, decir, tú no has tenido hambre en la vida, otra cosa es que tienes apetito y que además tienes ansiedad. Entonces, ¿qué digo? ¿Qué puedo hacer? ¿No puedo hacer nada? Pues ¿cómo? Pues ya está. Y me veo reflejada ahí mucho y tal, y el problema es que no sabía gestionar el estrés, no sabía gestionarlo, ¿no? ¿Qué es Entonces, eso? pues claro, pues lo pagas con la comida y de repente dices, si es que me ha sentado hasta mal, si es que me Es que está es dando la eso. noche, encima me está dando Luego la... es el sentimiento que tienes, es que es eso después, ya no es tanto el que te hayas atracado a comer un bocadillo de chorizo, sino, y lo tengo visto hasta en celíacos que comían con gluten esto, ¿eh? De Madre ese mía. atracón, y también tiene que ver con la microbiota esto. Bueno, de verdad que ya no me enrollo con el tema, pero muchas veces sí que se ve que es eso, que incluso les impide comer una dieta estricta en la que tienen que restringir ciertos tipos de productos como el gluten. Y ahí, por más que yo te diga o te dé recetas healthy o tengas el menú pegado en la nevera, lo que falla Claro. no es eso, es otra parte y eso tenemos que tratarlo desde la psicología. Paula, ¿dónde te encontramos? Bueno, pues paso el 90% de mis horas en la clínica de nutrición Barros, en la calle Palacio Valdés 15, en Oviedo. Y bueno, luego en redes sociales pues estoy como Nutrición Barros, sobre todo en Instagram, cuando tengo algo de tiempo me gusta subir cosillas, me gusta preguntar mucho a la gente.
Y bueno, y dentro de muy poquito pues tendré la página web nutricionbarros.com, que la tenemos en construcción, pero ya está ahí el dominio. Ya está. Enseguida la podemos ver. Yo siempre que me preguntan por profesional en Asturias la recomiendo porque la conozco desde hace un montón de tiempo, porque sé lo que le gusta su trabajo y cómo se implica en cada proyecto. Pero en cada proyecto, en consulta y en cada proyecto de, oye, Paula, que vienen los de equipo de investigación y que hay que hacer un taller. Pues ella se aprende las normas del etiquetado de arriba a abajo, se hace preguntas a sí misma, me hace preguntas a mí, lo revisa absolutamente todo. ¿Y cómo le sale luego? Perfecto. ¿Por qué? Porque, bueno, pues eres una gran trabajadora, muy entusiasta de tu trabajo y te mereces todo lo bueno, Paula. Pues muchísimas gracias, Lore. Y yo también te quiero dar a ti la enhorabuena por tu podcast y decirte, tú ya sabes que yo te admiro, que haces una gran labor como periodista tú y Felicidad, que Felicidad también es Juan, al aunar las voces de profesionales del mundo de la celiaquía y dar cabida a tanto conocimiento e información de valor, que para mí me servís también como una enciclopedia audible. Y bueno, que no solo servís eso a los celíacos como apoyo, sino también a los profesionales, porque a mí me aporta muchísimo pues escuchar al psicólogo que fue a tu podcast, escuchar al doctor Arranz, escuchar a las médicas, las ginecólogas, o sea, todo eso yo creo que nos enriquece a todos. Así que de verdad que gracias a ti y gracias por dejarme explayarme. Ya sabes que estás invitada cuando tú quieras, porque además fíjate si hay temas y temas para hablar, o sea que esta es tu casa sin ningún tipo de dudas y yo siempre lo digo, siempre invito a los mejores. Así que muchísimas gracias, Paula. Gracias a ti, Lorena. Un abrazo, cuídate mucho. Abrazo, hasta luego. Chao. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.